Buen día, bienvenidos a este nuevo podcast de Generación Minerva. Te saluda Alba Orellana y te comento que el día de hoy vamos a hablar sobre los hábitos de lectura en estudiantes universitarios. Es por esa razón que tenemos como invitada a Fina Viegas, quien es docente e historiadora de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la UES. Le damos la bienvenida. Hola a Generación Minerva, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de lectura y libros. Que es un tema muy interesante y que por eso lo vamos a abordar, porque no tenemos que dejar morir esto. Para entrar en contexto, me gustaría que nos comente qué es un lector. Bueno, entramos al trapo con el concepto fundamental de la investigación que ya prácticamente estoy terminando. Un lector es una persona que lee en su tiempo de ocio, en su tiempo de placer. Es decir, vamos a decir también lo que no es un lector, tal y como se conceptualiza en la actualidad, ¿verdad? Un lector va más allá de la persona que sabe leer y escribir o que sabe leer, es decir, va más allá de la alfabetización. Hace muchísimos años el énfasis en el mundo y en específico en América Latina, en Centroamérica y en El Salvador era identificar a los que no sabían leer y escribir, es decir, las personas analfabetas. En la actualidad todavía se está midiendo, por ejemplo, en los censos, en las encuestas de propósitos múltiples, se sigue evaluando el tema de la alfabetización. ¿Cuántos alfabetos o no alfabetos tenemos en la población? Pero eso, digamos que implica una conceptualización que ya está desfasada. Es mejor hablar de lectores por ocio, ¿verdad? O sea, el lector es el lector que en su tiempo libre escoge un libro, un texto, la prensa. No solo es literatura, ¿verdad? No solo es literatura, porque pensamos en lectura como literatura, sí, pero es sobre todo en leer en el tiempo libre y puede ser incluso estar actualizado, ¿verdad? En prensa, puede ser también académica, una lectura académica, pero que no sea la obligada, sino que yo opto por esa cultura de los libros, esa cultura lectora. Eso es el objeto de mi investigación. Ok, con respecto a esto que me está diciendo, me parece que o sea, yo no lo había visto de esa manera, de que a veces creemos, ¿no? Yo porque sé leer y a veces leo cosas, soy un lector. Y no es así. Tenés que tener otras, o sea, leer por ocio, o sea, prácticamente por pasión, por amor, porque te entretiene, ¿verdad? Según lo que usted me está comentando. Así es. Obviamente la parte instrumentalizadora, o sea, la escritura es una herramienta que yo la vivo, porque está muerta, ¿verdad? Yo la revivo a partir de la lectura. ¿Sí? Yo leo, puedo leer en voz alta, puedo leer en lectura callada, ¿verdad? Muda. Sin embargo, tendría que ir, obviamente es desde el enfoque que yo estoy trabajando, tendría que ir más allá de simplemente la instrumentalización. Es decir, yo voy a la información que a mí me interesa descubrir, ¿verdad? El punto es, ¿por qué tendría que ir más allá? ¿Verdad? ¿Por qué tendría que ser así, verdad? Bueno, pues seguramente por algunos de los aspectos que vamos a trabajar o que vamos a hablar contigo, Alba, este día, de por qué no es solo el instrumento, la escritura y la lectura, sino que la cultura de la lectura. O sea, ¿qué beneficios trae más allá que el saber leer? Y para mí hay un punto importante, yo que obviamente soy profesora, ¿verdad? Trabajo con mis estudiantes, fundamentalmente con el estudiantado de la licenciatura en Historia, que desde aquí les envío muchos saludos. El punto fundamental es las ventajas de la cultura de los libros más allá de la instrumentalización, ¿verdad? Ahorita que menciona a sus alumnos, según la investigación que usted ha hecho, ¿cuánto y qué leen los estudiantes universitarios? Uy, esto es la gran pregunta, ¿verdad? La gran pregunta motivadora. Ok, primero es que se les preguntó por este tipo de lectura de ocio y de placer. Sí, o sea, ¿cuánto lees? ¿Qué tipo de lector eres? Modalidades de lectura, en qué tiempo se lee, en qué formatos, ¿verdad? Los vamos a ir viendo en este podcast de Generación Minerva. Bueno, en principio es que los estudiantes
sí asumen, en general, tienen una aplastante mayoría que asume lo importante que es la lectura. O sea, ¿es fundamental? Sí. Es súper fundamental. Sin embargo, no tienen una cultura lectora al modo que estamos hablando, ¿sí? O sea, es una lectura instrumentalizada, es decir, yo tengo que leer esto, lo leo, lo resumo, lo sintetizo, pero no es que yo voy a agarrar un libro, o varios libros, o me interesa la prensa, ¿verdad? Entonces, una mayoría, es decir, más o menos como el 60%, tienen se les preguntó por primera vez, ¿qué relación tienes con la lectura? ¿Tienes una buena relación, una mala relación? Y decían que sí, el 60% que tenían una buena y muy buena relación, ¿verdad? Pero luego, obviamente, las preguntas de los cuestionarios tienen trampa, ¿verdad? O sea, no es que tengan trampa, estoy obviamente bromeando, sino que una tiene que poder comparar datos. Entonces, sin embargo, de ese porcentaje, ¿cuántos estaban leyendo en ese momento? Un porcentaje menor, ¿verdad? Entonces, si tú tienes, en principio, una buena relación con la lectura, si dices que la lectura es muy importante y que lees algunos libros, pero si te preguntan, en el último, o sea, ¿cuál es el libro que estás leyendo? Y resulta que la mayoría, la mayoría estaban leyendo más o menos como la mitad, pero cuando le preguntas qué leen, resulta que están leyendo La Divina Comedia, un ensayo hiperacadémico histórico, estaban leyendo un cuento para niños en francés, además varios, ¿verdad? Entonces cuando hay una repitencia de título, cuando hay que está en un texto del siglo XVIII, ¿verdad? Dices, es más académico. Esto me están colando ahí, sí. ¿verdad? La idea, la imagen de que son lectores. Entonces, ahí voy. Lo primero es identificar que sí están de acuerdo en que es importante leer, pero no son lectores en realidad habituales, incluso aunque lo manifiesten. No voy a decir que en la totalidad, pero voy a decir que a la hora de cruzar datos es evidente de que muchos dan una imagen de lectores. Hay un concepto que se llama el falso lector, y el falso lector es que yo no lo he identificado todavía aquí, ¿verdad? Va a estar seguramente en una segunda etapa de la investigación, cuando cruce otras variables, pero sí se evidencia esta idea de que dan una imagen de sí mismos, de que son lectores, porque piensan en su cabeza, en su identidad, de que debería, ¿verdad? Pero en la realidad, en el comportamiento lector, no tienen esa lectura. Eso no significa que todos no tienen la lectura. O sea, sí he identificado a un grupo de lectores y sobre todo de lectoras, ¿verdad? Las mujeres leemos más en todo el mundo que tiene datos, al menos, ¿no? Y esto usted lo plantea en el artículo, de que las mujeres, ese contraste de que las mujeres leen más que los hombres. Pero las mujeres leen más ficción, mientras los hombres se van por temas más académicos, leen más prensa. O sea, hay una diferencia. Hay una diferencia. Sí, hay una diferencia que es la variable que más he encontrado, porque sí la puedo asociar claramente pues sí, porque identificamos sexo, ¿verdad? Eres hombre, eres mujer, no con la edad, porque la mayoría tienen la misma edad, porque es el ámbito universitario. Pero también con los años, que luego lo podríamos ver, ¿verdad? O sea, los años cursados. Y sí, en el género veo diferencias. Veo diferencias que posiblemente tienen también que ver con un contexto. En el ¿qué están leyendo? Bueno, primero, ¿cuánto están leyendo? Más o menos me sale que la gran mayoría está leyendo entre 1 y 3 libros y máximo 10. Esto implicaría que la gran mayoría está leyendo un libro cada 6 meses, o más o menos menos de un libro al mes, ¿verdad? O sea, en la lógica, ¿verdad? Luego si me sale que me gustaría hablarlo después, ¿verdad? Me sale un grupito sistemáticamente de personas que leen mucho, que tienen mucho acceso a los libros, que se preocupan por los libros, que hablan de libros y que pareciera que está solitario, ¿verdad? Como dicen en El Salvador, chiflando en la loma o algo así, ¿verdad? Como que están solos y solas, ¿verdad? En un ámbito poco lector, ¿sí? Eso es en el número. Luego, ¿qué leen? Pues sí,
en el cuestionario que yo pasé, que es un cuestionario adaptado que se ha pasado en otros lugares, que es de un centro de investigaciones sobre literatura infantil, CEPLI, en la Universidad de Castilla-La Mancha, que es de donde yo estoy estudiando mi máster sobre literatura infantil y promoción a la lectura. Yo pasé ese mismo cuestionario adaptándolo a mis intereses y obviamente adaptándolo al lenguaje salvadoreño y algunos puntos. Entonces, en ese mismo cuestionario aparecen las tipologías. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué te interesa más? Y es muy interesante lo que sale, porque sí hay una cuestión genérica, como bien dices, Alba. O sea, pareciera que las mujeres leen más por una cuestión personal, ¿verdad? Les permite estar con ellas mismas, se evaden de la realidad. Los hombres son más, es una relación más exterior, ¿verdad? Me entretiene, más externa, ¿verdad? Y el punto que me parecía muy interesante es esa tipología. O sea, les interesan a las mujeres la ficción, a los hombres les interesa más, pareciera, ¿verdad? Que les interesa más el ámbito como más académico, más serio, más racional. ¿Hasta qué punto esto es una influencia de género, ¿verdad? De que los hombres hacemos estas cosas. De los contextos que han vivido también. De los contextos que han vivido, pues al menos eso es lo que arrojan los datos. Los datos fríos arrojan eso. También en algunos momentos las mujeres leen como más concentrado, es decir, dicen, leemos más en vacaciones y los hombres leen a lo mejor más de continuo, ¿verdad? O eso es lo que dicen. Sin embargo, cuando hablamos de los momentos, de las frecuencias más elevadas, leemos muchos libros, son muchas o más son mujeres, son nuestras compañeras estudiantes mujeres. Con respecto a los soportes que prefieren los estudiantes para leer, ¿son dispositivos electrónicos o son libros? En lo personal, a mí no me gusta leer, o sea, así, porque te irritan los ojos, yo siento así, me siento cansada, a veces la letra se ve muy pequeña. Yo 100% prefiero un libro, pero dígame usted, ¿qué se sabe al respecto? ¿Cuáles son los soportes que prefiere el estudiantado? El estudiantado, bueno, pues el estudiantado en El Salvador pertenece al mundo digital, ¿verdad? O sea, sí. Estamos en el mundo digital en El Salvador. Hay unas investigaciones que se hicieron sobre hábitos lectores hace más de una década, lo hizo una universidad privada. No había perspectiva de género y no tenía este enfoque de leer por placer, ¿verdad? La importancia de la cultura de los libros y de la lectura. Y lo que decía era que auguraba que no estaba entrando el tema digital, ¿verdad?, en El Salvador y que todavía se estaba leyendo mucho en soporte físico, ¿verdad? Lo que estamos hablando ahora de libros, pero en realidad es como soportes físicos, porque ya pareciera que todo está en relación a lo digital, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, ¿qué les voy a decir? Aplastante mayoría están leyendo en el mundo digital, ¿verdad? En el mundo digital. Yo hago una acotación en mi estudio que no he investigado, no tengo yo, eso es una limitación obviamente de la investigación, no tengo yo forma de saber en qué dispositivos, porque no lo indagué, ¿verdad?, en qué dispositivos y de qué forma están leyendo, porque la lectura en los libros es distinta, en los libros físicos es distinta a la lectura digital. Ahí no alcanzo, y de la misma manera que no tiene el alcance de la comprensión. Los estudios generales dicen que la lectura digital es más liviana en el sentido de que no se queda igual que se quedan el soporte físico. Tiene que ver, parece que neurológicamente o cognitivamente con unos aspectos, ¿no? Entonces, para mí es una llamadita de atención, una banderita roja, ¿verdad?, de cuidado, o sea, cómo están leyendo nuestros estudiantes cosas muy profundas y poco profundas, o sea, literatura, ensayo, prensa, cómo la están leyendo en este tipo de soportes. Y luego, obviamente, el tema del libro físico, ¿sí? La noción del libro en el mundo digital no es tal, o sea, es muy fragmentario, ¿verdad? Tú puedes estar leyendo un post, puedes estar leyendo un blog, puedes estar leyendo un libro en EPUB que parece un libro pero no lo es. Entonces la fragmentación y la diversidad en el mundo digital es tal
que me encantaría poder investigar cómo están leyendo, ¿verdad? Ustedes como estudiantes. Pero sí, el mundo físico todavía está presente, pero es inversamente proporcional. Es decir, si están leyendo la mayoría en digital, la mayoría no leen en físico. O sea, está descartado, pero no descartado, perdón, quizás estoy exagerando. Pero hay una población que está leyendo en físico. Hay una población que está leyendo en físico y mi pregunta es, ¿dónde están sacando los libros físicos? ¿Verdad? ¿Dónde están esos libros? ¿Dónde? Y yo les pregunté por el acceso, hice algunas preguntas y tengo por ahí algunas respuestas a cómo consiguen los libros físicos. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Las cosas que yo leo son más que todo académicas. Y el soporte que utilizo es digital, porque nos mandan PDF, nos mandan algunos libros, pero son digitales. Entonces no es como que tengamos acceso al libro físico. Acá en la universidad, en la biblioteca, hay algunos ejemplares y quien se pone vivo va y los presta. Y ya de los demás tenemos que quedarnos con el digital. Y eso que si buscamos el libro físico, porque muchas veces como que no, aquí tenemos el digital, se va con este y lo leemos así. Bueno, yo también tengo algunas compañeras que son lectoras, ellas leen mucho romance. Les mando un saludo a Zulma Carolina, Claudia Marisol y Natalie Recinos, que ellas ven las podcasts, ellas siempre están acá, así que les voy a mandar un saludo. Las saludamos también a estas amigas lectoras. Sí, que vengan aquí a platicar. Este tema les va a encantar, yo sé. Ellas compran sus libros, ellas leen romance y he visto que tienen sus colecciones y lo que usted decía de que a veces quizás se sienten excluidos. Una de ellas publica mucho en su WhatsApp de que este libro y que esto y que esta parte me encantó y yo pienso, como yo no tengo el hábito de lectura, quizás no le pongo tanta atención a sus estados, pero hay otra compañera que sí y se comentan entre ellas, sí, y, o sea, tienen conversaciones, pero ¿qué pasa? Que muchos de nuestros compañeros ignoramos ese mundo porque no tenemos el hábito de la lectura. Ni siquiera en el romance, pues, o sea, no leemos. Y si leemos es por obligación. Entonces, es me como, va a dar aquí un patatús. Eso es como lo que yo digo, porque... Entiendo sí, perfectamente. Leemos más porque tenemos que leer. Por ejemplo, de la nada te dicen, vamos a hacer un control de lectura, tienen que leer de este capítulo a este capítulo. Y nosotros ahí andamos quizás un día antes leyéndolo. Entonces es un problema que yo sé que se puede erradicar y justo por eso estamos hablando con usted el día de hoy. Ay, bueno, Alba, primero voy a respirar, ¿verdad? No, lo siento. Bueno, ¿cómo se llamaban? Zulma, Carolina y Natalie, ¿verdad? Sí, Zulma Carolina. Natalie Recinos. Y Claudia Marisol de León. Bueno, pues aquí las quiero aquí. Ya las voy a convocar posteriormente. Voy a hacer así pues, el anuncio. Posteriormente me encantaría sentar y investigar cómo se crean lectoras en El Salvador, ¿verdad? O sea, cómo con las condiciones que tenemos, finalmente sí tenemos éxito con un determinado grupo. Así que ya voy a apuntar aquí los nombres, ¿verdad? Sí. Y te voy a llamar para luego llamarlas, ¿verdad? Y es interesante porque ellas mantienen, o sea, entraron a la universidad y mantuvieron el hábito de lectura. Y eso tiene relación con la siguiente pregunta, que dice que cuando las personas llegan a la universidad tienden a bajar el ritmo de lectura. Es comprensible, supongo, por todos los trabajos y eso. Pero se sustituye la lectura por placer debido a las exigencias académicas. Ay, bueno, pues tenemos que decir que sí, obviamente sí, y posiblemente menos mal, ¿verdad? Menos mal. Vaya, vamos por partes. Primero, obviamente, el estudiantado de la Universidad de El Salvador y de todas las universidades del mundo están en el culmen, es decir, en el pico más alto de la formación educativa del país. O sea, el estudiantado universitario, en el caso de la Universidad de El Salvador, tenemos a los mejores, no sé, a los que tienen más herramientas, han tenido más herramientas, están aquí y van a ser los profesionales del país. Eso yo no lo estoy negando, ¿verdad? No estoy negando la habilidad lectora. O sea, ¿tienen habilidad lectora? Sí, lo tienen. Lo puntualizaría y pondría muy claramente yo, que soy profesora, ya lo he dicho, ¿verdad? Y mis compañeros, nosotros comentamos de forma muy habitual.
tenemos el estudiantado, por ejemplo, de primer año, tenemos graves dificultades para en el caso de estas personas, para que comprendan lo que leen. ¿Verdad? Leen, sí, son lectores, instrumentalizan, son capaces de leer. Yo que hago, por ejemplo, lectura en voz alta en mi clase para ver cómo, yo quiero escuchar cómo leen, ¿verdad? Yo veo cómo se les traban las palabras, cómo cambian no el significado, porque no estoy hablando de significado, estoy simplemente de levantar, digamos, lo que significan esas palabras, ¿no? No son palabras distintas que no las conocen, ¿sí? Vaya. Después, la comprensión lectora, o sea, entienden lo que están leyendo. Hemos de decir que obviamente es lectura académica, ¿verdad? No estamos hablando de un Twitter, no estamos hablando de un tweet, perdón, no estamos hablando de un mensaje de WhatsApp, estamos hablando de un lenguaje sistematizado, académico, metodológicamente hablando desde el punto de vista de la ciencia que estemos estudiando, o sea, lectura densa. ¿Lo entienden? Pues yo diría que el 50% o más de los estudiantes de primer año no entienden lectura básica de su carrera. Sí, básica de su carrera. Yo no estoy hablando básica de tercer año, ¿verdad? Del colegio o de la escuela. Entonces, lo primero, el tema de la necesidad de que comprendan. Y esto lo voy a enlazar después con esa cultura de los libros y la cultura lectora, ¿verdad? Vaya, en segunda instancia, ¿deben dedicarle mucho tiempo a leer los estudiantes? Por supuesto, si es que la instrumentalización mayor es el vehículo fundamental para poder acceder a la información, ¿verdad? Sí, Ustedes que están en comunicaciones, mis estudiantes de historia, los de antropología, los de psicología, no aprendemos con videos de YouTube. Reforzamos algunos elementos, pero seguimos aprendiendo con lectura. ¿Por qué? Porque la forma de acceder a la información y los productos académicos de cada una de las ciencias son escritos. Todavía en la actualidad, y va a seguir siendo. Porque es la forma de comunicación de la ciencia, no solo tradicional, sino que permite mayor versatilidad. ¿Sí? Entonces, eso es así, sí. Dicho lo cual, ¿los lectores bajan el ritmo? Sí. Porque debe ser, ¿verdad? Debe ser que la mayor parte del tiempo de ustedes estén pensando, actuando, leyendo, subrayando y pensando en la carrera, en comunicaciones, en historia, en filosofía, en letras, en lo que sea, ¿verdad? Que estemos formando en el estudiantado. Sin embargo, a mí me parece que también a la par debería cultivarse esa cultura de los libros y de la lectura. ¿Y por qué? Porque lo tengo comprobadísimo y por eso me metí a temas de lectura y obviamente porque soy lectora, ¿verdad? Y apasionada y me encanta la literatura infantil. Escribo literatura infantil juvenil y también para adultos, pero me interesa el tema infantil juvenil muchísimo. Cada año, identificando quiénes eran los mejores estudiantes, había en muchos de ellos una relación con la lectura buena, muy buena, excelente. Llevaban libros a las clases. Entonces yo vi claramente la relación, ¿verdad? ¿Significa que si no lees no vas a salir de tu carrera? No, porque la habilidad lectora que han practicado desde los 6 años más o menos que se aprende a leer es eficiente, ¿verdad? Y eficaz a la hora de leer. Pero memorizan, pero quien tiene una mejor relación con la lectura, quien lee habitualmente, tiene ventajas, privilegios, lo quiero decir así, muchas veces. Tiene ventajas, tiene privilegios, tiene más cartas sobre la mesa que quien no lee. Sí, y ya voy a decir por qué. Te voy a convencer, Alba. Y vamos a hablar de libros. ¿Por qué tus compañeras hablan de libros? ¿Por qué? Bueno, porque la lectura es individual, pero somos seres sociales. Y lo voy a poner en otra perspectiva, ¿verdad? En una analogía. Vaya, si alguien es, ¿cómo les gusta ser del Barça y del Madrid? Pongo ese ejemplo. Y yo no lo puedo poner así en el artículo, pero sí lo puedo decir en el podcast, ¿verdad? Generación Minerva. Todos los que están escuchando que son del Madrid, ¿verdad que es divertido ir a ver el partido?
quedar, celebrar el triunfo, lo mismo los del Barça, lo mismo que si te interesa otro deporte, lo mismo que si de repente te interesa escalar. Escala una persona, pero vamos en grupo, ¿no? Entonces la lectura obviamente es individual, pero esa colectividad de la que me hablas, de verdad, que se escriben por WhatsApp, que lo ponen en sus estados de las redes sociales, ese es el lado colectivo de la lectura, ¿sí? Eso creo que nuestro estudiantado o lector está muy solo. No hay espacios en la universidad. Posiblemente, voy a decirlo así, no hay espacios en El Salvador donde se reúnan los lectores. Y no es que nos vamos a reunir y vamos a simplemente como el hecho social, sino hay estrategias de las que podemos hablar para que ese lado colectivo y social se cumpla a la par del individual. La Universidad de El Salvador, en este caso, por lo que me está diciendo, podría fomentar el hábito de lectura. ¿Qué alternativas se podrían tomar para que se creen estos espacios? Bueno, primero, saber que la lectura no se promueve a los 6 años. ¿Sí? O sea, cuando yo he hablado en otros espacios de cómo hacer universidades lectoras y me dicen, no, pero es que claro, a los niños hay que darles libros bonitos, hay que contarles cuentos. No, pero es que yo estoy hablando de universitarios. No, pero es que eso es antes. No, o sea, obviamente a los 6 años, a los 7, a los 8, a los 9, a los 10, ¿verdad? Se tiene que fomentar un espacio lector que no tenga que ver con la literatura y el canon literario, que hay que leerlo sí o sí. De esos, mi forma de opinar, mi forma de entender esto es que, bueno, si yo tengo que leer algo aburridísimo, no lo leo, ¿verdad? Entonces hay que darle a los niños lo que quieran leer, porque además hay un principio que no lo he dicho, pero es que a nadie se le puede obligar a leer. No. O sea, Alba, no te voy a obligar a leer. tiene que ser, obviamente, nada. ¿no? O sea, no se puede obligar a leer. Creo, además, que el hecho de que se obligue a leer cosas aburridas cuando se está formando el hábito lector, que normalmente es, obviamente, en la infancia, es el detonante de que no quieras ser un lector. Tú eres maravillosa, Alba, lo acabas de decir. O sea, es el detonante. Si a mí me obligan a leer el Mío Cid, la Celestina, me acuerdo de esas cosas, ¿verdad? No va por ahí la cosa. O sea, la lectura, por el hecho de ser tan importante, o sea, no estoy diciendo de que porque a mí me gusta, no, sino por lo que vamos a hablar posiblemente después, ¿verdad? En unos momentos, la lectura es tan importante que no se debería facilitar en un espacio de obligatoriedad ni de lecturas. Pues sí, ese tipo de lecturas que son horrorosas y que además la gente dice, es que yo leo obras, ¿verdad? Cuando alguien dice, yo leo obras, no es lector. Y no me voy a meter ahí, pero claro, yo no puedo emocionar a alguien con la lectura si yo no soy lectora. Entonces, ¿cuántos profesores de literatura, de matemáticas, de ciencias leen? Bueno, eso es una gran pregunta, ¿verdad? Pero igual yo no puedo emocionar a alguien a que pruebe algo si yo no estoy emocionada, ¿verdad? Así Entonces, el programa Adopta un Lector, que tendremos que ponerlo, Adopta un no lector, ¿verdad? Vamos a llamar a tus compañeras, ¿verdad? Para que puedan hacerlo. Pero bueno, ¿qué se hace en el mundo? Bueno, dicho esto, ¿qué se hace en el mundo universitario? Bueno, primero, hacer la llamada de atención. Alba, estudiantes como tú tenemos un montón. O sea, no es algo extraordinario, ¿verdad? O sea, no son lectores. Tienen un contexto no lector. Hay causas, o sea, porque sabemos que la sociedad, generalizando ya, ¿verdad? Saliendo del tema universitario, generalizando todo, la sociedad no tiene hábitos de lectura. No. Las causas usted prácticamente ya las dijo, o sea, de que nos imponen la lectura desde una temprana edad y nos imponen lecturas muy pesadas o muy aburridas, lo cual te hace creer que no te gusta la lectura, cuando en realidad solamente estás leyendo algo que no te gusta. Y es la situación, ¿verdad? En este caso, en mi caso, me voy a poner de ejemplo, no tengo un buen cum, pero tampoco un mal cum.
Pero sé que esto tiene relación. O sea, los hábitos que tienes... buen cum. Es que estoy como en el limbo. No quiero decir la nota, pero yo estoy como en el limbo. No estoy ni bien ni mal. No estoy ni bien ni mal. Estoy ahí. Estoy bien. Pero sé que tiene relación. Sí. Los hábitos de lectura que tengo con la nota de cum que obtengo al final. ¿Qué me puede comentar sobre eso? Bueno, pues lo que me sale a mí como estadístico, esto es estadístico, ¿verdad? Sale, obviamente, que quien más lectura hace, quien mejor relación con la lectura tiene, quien mejores hábitos lectores tiene mejor cum. ¿Verdad? Tiene mejor cum. No es, o sea, vuelvo otra vez al punto, ¿verdad? No es al punto del inicio. No es quien sabe leer. No, yo no estoy hablando de sabe leer o de que es capaz de leer, que es la habilidad lectora. Yo sé leer, ¿verdad? Sé comprender, sino quien tiene mejores hábitos lectores tiene mejores promedios. ¿Sí? Eso está clarísimo. Los lectores habituales y los lectores que se llaman empedernidos. Los empedernidos serían tus compañeras, aquellas que les interesa mucho estar leyendo, que se enganchan a una saga y leen una y otra y otra y otra y otra, ¿verdad? Estos lectores habituales y empedernidos tienen mejores promedios. Mejores promedios en general, o sea, en el máximo, es decir, arriba del 9, que es la excelencia académica, tienen el mayor porcentaje, ¿verdad? Los que están un poquito hasta el 8, ¿verdad? Entre el 9 y el 8, o el 8 y el 9, tienen mayores promedios, y hay un punto importante a tener en cuenta, y es que no hay ninguno que esté por debajo del 6, y tenemos menos que están entre el 7 y el 8. Es decir, para decirlo así, si leyeras, Salva... Es que sí leo, pero obligada. Claro que lees obligada. Bueno, pues si tienes hábitos lectores, entonces la estadística dice, obviamente, esto tiene que ver con... Yo no he comprobado el cum porque no tengo el derecho de comprobarlo, ¿verdad? No tengo el derecho porque es una información de cada estudiante, ¿verdad? Sino que yo he preguntado el cum a la persona que ha contestado el cuestionario, y sale eso claramente, ¿sí? ¿Qué podría entonces hacer la universidad para apoyarte a ti, Alba? ¿Qué podría hacer para apoyarte sabiendo que es un instrumento que te va a favorecer en tu capacidad lectora? Porque eso, o sea, leen mejor, comprenden mejor, tienen mejor vocabulario, pero hay un punto que me gustaría también señalar, y es leer implica estar quieto. Tú no puedes estar haciendo ejercicio. Bueno, yo a veces camino y leo, ¿verdad? En el celular, pero no puedes estar así como hacemos, que tenemos múltiples tareas que estamos haciendo, ¿verdad? O sea, yo no puedo estar cocinando y leyendo. Sí puedo estar cocinando y viendo una serie, ¿verdad? Pero la lectura es quieta, es reposada en principio, ¿verdad? O sea, toda la explosión está en tu cabeza, toda la emoción está en tu cabeza. Y se vive de forma muy apasionada, ¿verdad? Ese romance que me cuentas que tus compañeras, ¿verdad? O a mí me gustan mucho la novela. Yo soy muy lectora de novela, entonces a mí me encanta la novela como de misterio, que sabes que ha pasado algo y que hacen giros y los personajes son así, extraordinarios. A mí me encanta, ¿verdad? Y obviamente la novela histórica por definición, porque soy historiadora, ¿verdad? Pero ¿qué podría hacer? Bueno, primero, evidenciar que tenemos la obligatoriedad como universidad pública de continuar la formación de universidades lectoras, con la garantía de que eso es una ayuda que les damos al estudiante extra para que sean profesionales. Luego también está identificado que quien mejor lee, quien mejores hábitos lee, tiene una cultura de ocio más vinculada a esos aspectos culturales y menos a otros menos deseables. Yo no estoy aquí para estigmatizar a nadie ni para decir, bueno, malo, cheque, cruz. No se trata de eso, pero esperamos de un profesional que tenga determinados hábitos también de ocio. Esto yo no lo tengo aquí en mi investigación, pero las investigaciones generales de otros países dicen eso, que las personas habituadas a la lectura tienen además,
es algo bien interesante. Esto no lo he comprobado aquí, pero me encantaría, ¿verdad? Tienen además una mayor satisfacción de vida. Y es que siento que también eso es el objetivo de la lectura, tener una satisfacción. O sea, leer porque te gusta. Porque sí, de vez en cuando yo leo cosas que me gustan. Pero, o sea, ahí te gusta, te quedas con eso, le contás a las demás personas, hasta le tomas una foto a un pedacito de libro, lo reposteas. Es algo satisfactorio, ¿verdad? Y es lo que tenemos que buscar con tener un buen hábito de lectura. Por eso tenemos que recordar que un lector no es solo la persona que lee, que sabe leer. Exacto, sino la persona que lee por ocio, que lo hace por pasión. Eso es un lector, y que nuestra universidad debería crear espacios también para que esas personas las personas que no son lectores, puedan desarrollarse como lectores. Y recordar que la lectura no se inicia desde una temprana edad, sino que se inicia en una temprana edad, pero se tiene que continuar a lo largo de la vida, ¿sí? Sí, entonces es así como yo le doy las gracias por habernos acompañado, contarnos. Mire que ha sido muy bonito hablar con usted, muy rectificante, y el aprendizaje que yo llevo ahorita es 10 de 10, y más las estadísticas, todo lo que nos ha aportado es muy bueno. Yo sé que a quienes nos ven también les ha gustado mucho. Ay, Alba, vamos a llamar a tus amigas para que te adopte. Eso de adopta un no lector. Adóptenme. Hagamos clubes de lectura, liberemos libros por la universidad, hagamos cosas frescas con la lectura, y contaminemos de la magia de los libros y de la lectura diversa a personas como tú, sí. a todo el mundo, ¿verdad? Y que las siguientes, ¿verdad? Que hagamos proyectos de planes de lectura en la universidad, involucrando pues a docentes, a estudiantes, contaminando también al contexto de cada estudiante, ¿verdad? Sí. Que es contaminando con libros, ¿verdad? Ahorita le aplica hay talento, solo falta apoyarlo, porque hay lectores, nada más falta apoyarlo, sí, y expandirlo. Vamos a juntarlos, ¿verdad? Sí. Voy a ver si en algún momento pudiera, y a mí me encantaría juntar a los lectores y preguntarles cómo en este país, que tenemos todas las cartas que perder, finalmente tenemos a lectores y a lectoras tan maravillosas. Para mí también ha sido un placer estar aquí con Generación Minerva. Muchas gracias. Me encanta conocerte. Ya te voy a pasar un libro que tengo por aquí para ti. Ok. Y un saludo para todos. Nos vemos otro día. Y es así como llegamos al final de este genial y entretenido podcast. Así que nos vemos en una próxima emisión. Adiós. Adiós.